Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos esta noche. Hoy vamos a hablar de temas relacionados con la cooperación externa, cómo están los socios de la Unión Europea enfrentando la crisis sanitaria y la crisis económica, qué visión tienen hacia nuestros países y los compromisos de la cooperación. El doctor Jaume Segura, embajador de la Unión Europea, que por cierto ha estado de celebración en las últimas horas. Siempre es un gusto conversar con usted, embajador. Feliz noche. Muchísimas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad. Así es, ayer celebrábamos el Día de Europa en todo el mundo, un día que se está convirtiendo en una referencia no solo en Europa, sino en el mundo entero, celebrando los valores que representa la Unión Europea. Así que muy contentos, hicimos muchas actividades y de verdad que le agradezco mucho que me invite hoy aquí para estar con ustedes. Bueno, celebración atípica, porque ahora o es lo virtual o el recuerdo de un buen momento del pasado cuando se permitía las celebraciones en grupo. Ahora todo esto ha cambiado y a pesar de los grandes esfuerzos de países desarrollados que conforman la Unión Europea, las restricciones siguen. Sí, así es, tuvimos que hacerlo todo virtual. Pero bueno, tuvimos que inventar, ponerle un poco de creatividad y hicimos un concierto de música europea a cargo del maestro Mejía y un grupo de músicos de la Orquesta Filarmónica Nacional. Estamos celebrando también un festival europeo de cine online, que uno se puede registrar y ver diferentes películas europeas. Hicimos también un vídeo, un saludo de los embajadores europeos, el embajador de España, Alemania, Francia y yo mismo, hablando de lo que es Europa, lo que representa Europa, y iluminamos, por ejemplo, la delegación de la Europea con los colores de la bandera, color azul y amarillo. En fin, hemos tenido que ponerle un poco de imaginación y creatividad porque efectivamente no hemos podido hacer eventos presenciales como nos hubiera gustado, pero estoy seguro de que el año que viene sí ya podremos. ¿Ha cambiado un poco, embajador Segura, la salida de la Gran Bretaña? ¿Trastocó planes en medio de esta pandemia, sobre todo por lo que representan para Europa los países de la Gran Bretaña? ¿Cómo lo han ido registrando todo esto? Bueno, el Reino Unido era un Estado miembro muy importante y de los más grandes que formaban parte de la Unión Europea, pero decidieron salirse, fue una decisión soberana, que por una parte ha sido un golpe duro para Europa, para la idea de Europa y para toda la parte económica, comercial, presupuestaria, pero también por la parte de integración de todos, pero ha tenido otra cara de la moneda, que es que ha unido más a los demás 27, porque ha reafirmado que esos Estados miembros que hemos quedado en la Unión Europea apostamos por una mayor integración, apostamos por más Europa, apostamos por una mayor cercanía a la ciudadanía y apostamos por una recuperación económica, social y sanitaria de la pandemia basada en dos ejes. Lo que nosotros denominamos el Green Deal, el Acuerdo Verde, porque la lucha contra el cambio climático es lo que va a marcar el futuro de todas las naciones. Y el otro eje con el que queremos salir de la crisis y liderar incluso la recuperación mundial es la apuesta por una economía cada vez más digitalizada, cada vez más tecnificada y por tanto la Unión Europea acaba recientemente de aprobar unos presupuestos que son los más ambiciosos de su historia. A pesar, que se ha ido el Reino Unido, hemos conseguido movilizar los recursos y el presupuesto más importante de toda nuestra historia y eso va a permitir esa recuperación. ¿Cómo están enfrentando la pandemia en el aspecto de la solidaridad de las economías de la Unión, doctor Segura? Porque salvando las diferencias son casos parecidos
en cuanto a los posicionamientos de país aquí en América, las grandes potencias con disponibilidad de vacunas a cantidades inimaginables frente a lo que tienen otros países con economías más débiles, pero esperando vacunas. En Europa, con el ejemplo de la Unión, ¿cómo ha sido el manejo? Situando a Alemania como la gran potencia económica, Francia frente a las dificultades económicas de países como el Reino de España, Grecia, Italia, el mismo Portugal. ¿Cómo ha sido ese desprendimiento del que tiene al que menos tiene? Pues usted ha dicho la palabra clave, siendo solidaridad. La Unión Europea se basa en la solidaridad, de los Estados miembros. Cualquier unión se basa en esa solidaridad, si no, es muy difícil que funcione una unión política o una unión entre personas, incluso si los que más tienen no ceden más a los que menos tienen, con un compromiso también de los que menos tienen de seguir avanzando, poco se puede hacer. En Europa, la gestión de la pandemia, que hay que reconocerlo también, ha sufrido grandes críticas, sobre todo hace unos meses, se ha basado en el principio de que todos debíamos ir al mismo ritmo. Y ahí se decidió tomar todas las medidas de manera conjunta. Por ejemplo, las restricciones de viajes provenientes del extranjero. Por ejemplo, la Unión Europea apostó desde un principio por el desarrollo rápido de una vacuna. Y la Unión Europea movilizó ingentes recursos para que las compañías farmacéuticas tuvieran recursos financieros para poder desarrollar una vacuna. Y se consiguió en un tiempo récord. A través del mecanismo COVAX, que tanto se habla aquí, el mecanismo COVAX y el mecanismo conocido como ACT permitió un hito en la historia de la medicina y la ciencia, que es que en menos de un año se tuviera una vacuna. Y también se decidió un mecanismo de compras conjunto. Era la Unión Europea que compraba y se repartía entre los diferentes estados. Los estados no compraban, cada uno salía al mercado a comprar, a competir entre nosotros. Eso hubiera sido muy dramático porque hay países con más recursos y otros con menos. Hay países a los que la crisis les ha afectado más. Y por tanto, hemos visto cómo ha habido un gran sacrificio por parte de la ciudadanía europea, asegurando que el acceso a la vacuna era igual para todos. Hoy podemos decir que Europa avanza de una manera sostenida y cada vez más rápido en la vacunación de todos nuestros ciudadanos, pero hemos pasado meses complicados donde a la ciudadanía le costaba entender que la Unión Europea, siendo una potencia económica y política mundial, no tuviéramos más vacunas, a diferencia de otros países en el mundo con el mismo nivel de desarrollo. Pero yo creo que a la larga el ciudadano va a ir comprendiendo que era indispensable esa solidaridad. No podía ser que en un país estuvieran vacunados el 70% y en el país de al lado el 5%, porque somos países donde no hay fronteras, somos países donde hay constantes intercambios entre personas y por tanto era absurdo tener a unos vacunados y a otros no. Ha costado, ha sido complicado, ha habido problemas en el suministro de vacunas porque hay un exceso de demanda ante la capacidad de producción de las farmacéuticas, pero hoy en día podemos ya ver un horizonte de cara al próximo verano bastante positivo. Hay una buena estructuración, ahora concluimos, doctor Segura, sobre todo por el tema de tener en cada uno de los países las vacunas necesarias y no pasar las urgencias que de pronto escuchamos en algún momento, que el compromiso del laboratorio europeo, que es el que ha distribuido la mayor cantidad de vacunas en la Unión, AstraZeneca, no estaba entregando las dosis que en un principio se habían comprometido, y vacunas que en algún momento iban hacia Australia, así literalmente fueron decomisadas en Italia. Estas se quedan aquí porque AstraZeneca no falló. Bueno, como decía, ha sido unos meses muy complicados para todo el mundo y la Unión Europea no es una excepción, ¿no? Todos los países del mundo, cuando se supo que había ya vacunas disponibles, pues intentaron comprarlas, ¿no?
Lo que había hecho la Unión Europea eran contratos de compra anticipada e inversiones en favor de las compañías, no solo de la que usted ha mencionado, de todas, para que pudieran tener recursos. En el sentido de que cuando se decidió esa estrategia no se sabía quién iba a encontrar la vacuna primero. Había muchas compañías en el mundo, entonces se decidió hacer preacuerdos con todas, para cuando estuviera la vacuna disponible poderlas comprar. Sin embargo, a la hora de la verdad lo que ha ocurrido es que ha habido, como decía, un exceso de demanda. Hay 7.000 millones de personas en el mundo, hay 200 países y todos querían comprar enseguida la vacuna y encontraban el dinero donde fuera. Sin embargo, no había vacunas para todos, ¿no? Y ha habido esa tensión que hemos vivido todos, pero que también ha sido un tema de paciencia. Y creo que hay que felicitar a la ciudadanía porque, si bien exigiendo a sus gobiernos y a nuestras instituciones que le solucionaran el tema de la vacuna, por supuesto, han tenido esa paciencia de esperar unos cuantos meses y ahora estamos viendo como ya hay países que han avanzado muchísimo en la vacunación y como en Europa estamos avanzando a tal punto que en muchos países de Europa en el próximo mes, 2 meses, se prevé alcanzar lo que se conoce como la inmunidad de rebaño, es decir, que haya más gente vacunada que no vacunada y que por tanto ya sea mucho más complicada la transmisión del virus. Así que han sido más de un año duro, ha sido complicado. Esta es una crisis que no termina tampoco ahora porque tengamos la vacuna, hay que seguir cuidándose, hay que seguir luchando contra el virus. Hemos visto que hay diferentes variantes, todo cambia por semanas, ¿no? Y entonces es muy difícil gestionar. Pero yo soy de los que me gusta ver el vaso medio lleno y pienso que en el horizonte ahora es muy positivo. Advierte, doctor Segura, con los manejos y los protocolos que tiene la Unión Europea, que para el próximo verano, están entrando a verano ahora, que para el próximo verano 2022, un año, ya tengan un control de la pandemia a nivel de los países miembros? ¿O quizás se logre antes? No, el objetivo es lograrlo antes. El objetivo es que para este verano de 2021, para el mes de junio, julio, la mayoría de países alcancen una vacunación de más del 50%, incluso del 70% de la población. Es decir, tendríamos un diciembre no normal, digamos, ya un fin de año con una dinámica económica muy favorable. Ese es el objetivo, es el camino y parece que estamos bien encaminados en ese sentido. Pero esa es la parte sanitaria que hay que ir con mucho cuidado, porque la vacuna no significa que la crisis del coronavirus se acabe. Significa que hay más gente con menos posibilidades de transmitirlo y de agarrarlo, que se va a proteger más a la gente. Eso es muy importante. La vacuna evita los síntomas graves. La vacuna también evita la mayor parte de muertes. Por tanto, desde el punto de vista sanitario, sí, en diciembre tiene que haber una mejora considerable. Pero como que sabemos que hay variantes, etcétera, hay que ser también muy precavidos. Pero luego está el aspecto económico, que me imagino que querrá hablarlo más adelante, y en ese sentido también la Unión Europea se está preparando y está invirtiendo muchísimo dinero para que haya una recuperación sanitaria y económica a la vez. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros el señor embajador de la Unión Europea acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras, Jaume Segura. Ya regresamos. Seguimos, esta noche está con nosotros el embajador de la Unión Europea en Honduras, don Jaume Segura. ¿Cómo está el tema de las aperturas, que también tiene mucho que ver, doctor, con una economía que vaya saliendo de estas dificultades? Revisando lo de España en las últimas horas, no deja de alarmar esa libertad como retando al virus. Bueno, es normal que después de más de un año de restricciones a la movilidad, los ciudadanos sientan una especie de explosión de alegría por el fin de estas restricciones en la mayoría de casos, ¿no? Había una gran demanda por volver a tener una vida lo más parecido a la que había antes del virus. Hemos visto imágenes en toda Europa y en todo el mundo de cómo la gente
manifestaba esa alegría. Es normal, aunque también hay que hacer un llamado a la prudencia, ¿no? Como decía, no se ha acabado la crisis, ¿no? Hay efectos ya en la vacuna, hay efectos también porque los sistemas sanitarios en Europa se han mostrado especialmente resilientes y han podido dar una respuesta a la ciudadanía, y por tanto la gente empieza a sentirse más segura y los gobiernos están empezando a levantar estas restricciones a la movilidad. Pero hay que ser prudentes porque el exceso de euforia puede llevar a que haya nuevas olas de contagios. Lo hemos visto en algunos países, que se han confiado la gente porque ya habían alcanzado cotas de vacunación considerables y hemos visto que ha habido nuevas olas de contagio. Así que creo que es un ejercicio de responsabilidad hacer un llamado a la población para que, a pesar del levantamiento de las restricciones muy necesarias para la vida diaria y para la economía, a pesar de los avances en la vacunación, la batalla contra el virus no está ganada y por tanto tenemos que seguir cuidándonos, usando mascarilla y todas las medidas de bioseguridad, la distancia, lavarnos las manos, etcétera, porque es muy importante. Esta batalla no se ha acabado. ¿Cómo se tienen los controles en una Unión Europea donde la circulación es libre y sabemos de que hay países que tienen restricciones frente a otros, aún dentro de los mismos Estados miembros, por aquello de la llegada de nuevas cepas que ya me explicaba, señor embajador, que no deja de preocupar porque se están volviendo hasta resistentes a la misma vacuna y otros medicamentos que se han venido utilizando a lo largo de la pandemia? Así es. Bueno, la circulación dentro de la Unión Europea, dentro del territorio de los Estados miembros de la Unión Europea es libre, es una garantía fundamental de nuestros ciudadanos, la libre circulación de personas. Ahora bien, lo que sí hay son restricciones a la entrada a la Unión Europea según la procedencia de los ciudadanos y las ciudadanas. Esas entradas más o menos se han ido estableciendo de manera nacional, aunque siempre coordinada con todos los demás Estados miembros, precisamente para evitar la propagación de estas cepas que en algunos casos se han mostrado más agresivas. Por ejemplo, embajador, ¿qué pasa con los ciudadanos de origen hindú, donde ahora está el foco de la pandemia y los números diarios que recibimos alarman? ¿Qué pasa con los ciudadanos de Sudáfrica, donde se ha detectado otra de estas cepas nuevas? Si venimos aquí al occidente con ciudadanos de Brasil, donde se ha descubierto otra cepa, ¿cómo son esos manejos para la Unión? Bueno, ahí es importante la coordinación y el trabajo conjunto, ¿no? Pues, obviamente cada país tiene más relación con una parte del mundo u otra, pues por ejemplo España tiene más relación con América Latina, Francia puede tener más relación con África, por ejemplo, los países del este más relación con Europa del Este, otros con Asia, etc. Entonces, no es lo mismo la entrada de personas por país, porque hay vuelos, por ejemplo, que solo llegan a Madrid, o vuelos que solo llegan a París, o vuelos que solo llegan por Ámsterdam, ¿no? Entonces, cada país ha intentado manejar eso, siempre informando y consultando a los demás. Hacemos un ejercicio constante de coordinación. Nosotros mismos, en las diferentes delegaciones de la Unión Europea en el mundo, pues tenemos que ir informando de la situación del virus en cada país para poder ver en qué momento se pueden levantar esas restricciones de viajes. Para el caso de los ciudadanos hondureños, tenemos una enorme relación con el Reino de España. Incluso hay vuelos en tiempos normales, hasta 2 vuelos por semana directos. Sí. ¿Qué restricciones mantienen? ¿Cuál es la información o mejor dicho, cuál es la visión que tiene la Unión Europea de la forma en que se ha manejado la pandemia en Honduras? Bueno, nosotros lo que hacemos como Unión Europea es cooperar con Honduras en los efectos de la pandemia, ¿no? En primer lugar, lo que se hizo nada más desatarse la crisis del virus es movilizar recursos de los Estados miembros y de la Unión Europea, en total 80 millones de euros, en una iniciativa que se conoce como Equipo Europa o Team Europe, donde pusimos muchísimos recursos en paliar los efectos sanitarios
y socioeconómicos de la crisis. Eso en primer lugar, una respuesta a un socio necesitado. Se ha hecho así en todo el mundo. Otro aspecto fundamental ha sido la ayuda humanitaria en el paso de los huracanes ETA y IOTA, así como nuestra ayuda en la elaboración de un plan de reconstrucción, un plan de respuesta temprana para determinados campos también post-huracanes. Y un tercer elemento donde hemos cooperado muchísimo con Honduras es a través del mecanismo COVAX, ¿no? COVAX en realidad nace a partir de la iniciativa de varios países europeos y también otros y otras organizaciones como Gavi, la Organización Mundial de la Salud, o la Fundación Bill y Melinda Gates. Y COVAX es esencial para entender que tengamos, como decía antes, una vacuna. Pero además, COVAX desde el principio se basó en un espíritu de solidaridad. No podía ser que los países que no tenían producción de vacunas no tuvieran acceso. Entonces se garantizó que una lista de países con más dificultades en el acceso a la vacuna tuviera garantizadas en este año 2021 vacunas para el 20% de la población. ¿Y cómo funciona en realidad con ese ejemplo de la solidaridad de la Unión Europea, doctor Segura? Porque aquí nos hemos preguntado, en Honduras ahora mismo ya superamos los 200,000 contagios, hay más de 5,000 muertos y otros países vecinos aquí cercanos ya recibieron mucho más dotaciones del mecanismo COVAX frente a lo que ha recibido Honduras. ¿Cómo se lleva el esquema para tener equilibrios? Bueno, aquí hace falta clarificar algunas cosas a los telespectadores, ¿no? COVAX es un mecanismo donde participan la Unión Europea, sus Estados miembros, Estados Unidos, Canadá, Japón, me dejo muchos países. Es un mecanismo internacional solidario. Y es un mecanismo que se reparte equitativamente con todos los países. No es cierto que COVAX haya mandado más vacunas a un país que a otro. Eso no es así. Lo que le ha pasado a COVAX es lo que nos ha pasado a todos, que es que había menos vacunas de las necesarias. Entonces, lo que se ha hecho en los países europeos y otros es reservar una parte de la producción para COVAX. Y COVAX ha tenido que hacer un ejercicio muy complicado de reparto de manera equitativa, de tal manera que no han podido llegar todas las vacunas que se preveían a través del mecanismo COVAX. Recuerde que el mecanismo COVAX, tal y como lo estamos planteando ahora, es un mecanismo de donación, son vacunas donadas. En el caso de Honduras, hasta un 20% de la población, es decir, cerca de 2 millones de personas, un poco menos, ¿no? Estos son el total de vacunas que va a donar COVAX. A través de COVAX también se puede comprar vacunas, y eso ya es cada gobierno que puede decidir comprar vacunas poniendo dinero a través del mecanismo COVAX. Pero la donación, es muy importante eso que se sepa, COVAX ha donado equitativamente vacunas a todos los países. ¿Tiene que ver, embajador, la llegada con los contagios que reportan las naciones, con el número de población dentro del grupo de la población económicamente activa, considerando que en un principio se nos dijo que solo se iba a vacunar de 18 años en adelante, o cómo es que esas previsiones están llegando a las naciones? Bueno, ahí hay una gran coordinación mundial a través de la Organización Mundial de la Salud, en el caso de América con la Organización Panamericana de Salud, pero lo que tratamos es que la información fluya lo más rápido posible y todo el mundo manejemos la misma información. Honduras fue elegido entre los países prioritarios para recibir la donación de COVAX y garantizar que se va a vacunar al 20% de la población. Ese es el mínimo, y a partir de ahí hay otros mecanismos de compras de vacunas en los que no cabe entrar ahora, pero lo importante es que la gente sepa que COVAX es un mecanismo solidario que ha donado ya a casi 250,000 vacunas a Honduras y que ha permitido que ahora prácticamente todos los profesionales del sistema de salud ya vayan a recibir hasta su segunda dosis. Y esos son los que más
en peligro estaban. Son los trabajadores en primera línea, en los hospitales, en los centros de salud. Y eso ha sido gracias a COVAX. Y seguirán llegando vacunas de COVAX. La Unión Europea es uno de los principales impulsores de COVAX y uno de los principales contribuyentes. Entre la Unión Europea y sus Estados miembros damos 2.600 millones de dólares para COVAX. Es un esfuerzo importante porque estamos hablando de una crisis económica mundial donde los recursos son escasos, pero hemos querido aportar esta gran parte de esos recursos a que todos nuestros socios, todos los países amigos que hay en el mundo, reciban también al menos hasta un 20% de la población vacunación. Muy bien, está con nosotros el señor embajador de la Unión Europea acreditado en Honduras, Jaume Segura. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros Segura. En Europa se inocula, la mayor parte es AstraZeneca. También Johnson & Johnson, Pfizer y Moderna. Sí, de momento se están inoculando todas aquellas vacunas que ya han pasado por la Agencia Europea del Medicamento, es una agencia común de la Unión Europea y es la que da la certificación de que esa vacuna ha pasado todos los procedimientos científicos y sanitarios necesarios. Hay todas esas marcas que usted menciona y están otras a la espera de ser aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Como le dije al principio, la Unión Europea hizo precontratos con todas las marcas y ahora se están suministrando esas marcas y cada vez hay más vacunas en cada uno de nuestros países y luego se están inoculando una u otra en función de los criterios médicos establecidos por la propia Agencia Médica Europea del Medicamento en función de la edad y de los grupos de riesgo, ¿no? Entonces, cada vacuna, yo ahí me pierdo un poco porque no soy un experto, según el rango de edad de cada uno recibe una marca u otra de la vacuna. ¿Podría darse en algún ya a medida vayan avanzando los países de la Unión y se registren la famosa inmunidad de rebaño y hayan vacunas, que se piense también en la donación, como ya lo han hecho algunos estados, el caso de Israel, donando pequeñas cantidades a algunos países, Estados Unidos lo ha hecho de igual manera con México, ahora Honduras, posiblemente algunos alcaldes reciban este apoyo del presidente Bukele. ¿Se puede esperar en un futuro eso de la Unión Europea para países con economías más bajas? Sí. Pero les recuerdo que la Unión Europea, a través de COVAX, ya lo viene haciendo desde hace meses. Ya tiene un adelanto diferente. Es decir, insisto, en el país han llegado casi 200, en Honduras, casi 250.000 vacunas donadas por COVAX. Y la Unión Europea es el principal donante a COVAX. Es el gran sostén. Exacto. Por tanto, nosotros venimos donando vacunas a 92 países que están en la lista de COVAX desde el principio. Lo que usted mencionaba de algunos otros países amigos fue que dieron vacunas cuando le empezaron a sobrar. La Unión Europea, eso es muy importante que se sepa, desde el principio y renunciando a vacunas propias, cuando en Europa se estaba en el 1, en el 2, en el 3% de población vacunada, cuando los ciudadanos con todo su derecho exigían que se fueran más rápido en vacunas, la Unión Europea contribuía a través de COVAX al mundo entero. Pero usted dice, ahora que Europa está avanzando más en la vacunación, ¿habrá posibilidad de mayores donaciones? Sí, ya estamos pensando en eso. Ya estamos pensando en que si se ve el suministro que está llegando de vacunas y el suministro de los próximos meses, es muy probable que empiecen a sobrar más vacunas. Y ya algunos países están haciendo donaciones a otros países de vacunas. Es el caso de España, que ha anunciado en la reciente cumbre iberoamericana, su presidente de gobierno ha anunciado que va a donar 7,5 millones de vacunas a países de América Latina. Eso ahora lo veremos más, porque a partir de ahora va a haber más sobrantes de vacunas y sobre todo la población europea va a estar cada vez más vacunada y va a comprender mejor
que también tenemos que mandar vacunas a los demás países. Por cierto, la vacuna europea es la AstraZeneca y muchos líderes mundiales han inoculado con dicho suero. La canciller alemana, el primer ministro británico y muchos otros más. Y es una vacuna que de pronto en algunos países no gusta mucho, debemos decirlo, frente a otros laboratorios que tienen sus vacunas. Con su experiencia como el líder de los diplomáticos europeos en Honduras, ¿qué mensaje comparte ante eso, doctor Segura? Bueno, yo creo que es importante insistir al ciudadano y a la ciudadana hondureña que no se deje llevar por noticias falsas, lo primero, que se intente informar lo máximo posible de qué representa cada vacuna. La vacuna AstraZeneca, que usted menciona, es una vacuna aprobada por la Agencia Europea del Medicamento y por la Agencia Norteamericana del Medicamento. Por tanto, cumple con todos los requisitos. Ha habido algunos casos, muy pocos, en que ha habido unos efectos secundarios graves para algunas personas que han recibido esta y otras vacunas. Y entonces se ha generado pues, toda esa polémica que usted dice y que me comentaba, que a veces hay gente que dice, pues yo no quiero recibir esta vacuna. Cuando a nosotros éramos niños y nos vacunaban, nos llevaban a vacunar o venían al colegio a vacunarnos, no nos preguntaban qué marca de vacuna queríamos o no le preguntaban a nuestros padres. ¿De qué laboratorio venía? Y todos los medicamentos, todos, tienen un riesgo de efectos secundarios, desde el más sencillo, de tomar paracetamol, a los más complicados, como puede ser la quimioterapia. Entonces, uno tiene que saber que la medicina y la ciencia este tema lo tienen muy estudiado y muy trabajado. Yo no le puedo decir ahora las cifras exactas, pero creo recordar que estos casos que se han dado de efectos secundarios graves en algunas marcas de vacunas representan algo así como un caso entre 4 millones. Bien, cualquier medicamento tiene ese o más riesgo de que le produzca efectos graves. Y por tanto, si recordamos que más o menos la tasa de letalidad del coronavirus es del COVID-19 del 1%, es decir, si usted o yo agarramos, esperemos que no, el coronavirus, tenemos un 1% de posibilidades de morirnos. Es alto, si lo piensa bien. Si usted o yo nos vacunamos con una de esas vacunas, parece que tendríamos una posibilidad entre 4 millones de que nos dé un efecto secundario grave. Yo no tengo dudas. Yo prefiero vacunarme, porque tengo muchas más posibilidades de enfermarme gravemente y morir si agarro el coronavirus, si agarro el COVID-19, que si me vacuno. Las vacunas están pensadas para protegernos, no para todo lo contrario. Entonces, yo creo que es importante que la ciudadanía esté informada, que consulte con profesionales médicos, que lea y se informe en medios de comunicación solventes y que no se deje guiar por comentarios, rumores y falsas noticias que circulan sobre todo en las redes sociales. Vacunémonos todos cuanto antes, porque así estaremos todos protegidos. Doctor Segura, hay un tema que lo retomo ahora ya y que tiene que ver con las economías. Alguien dirá, ¿y por qué tanto hablando hoy de Europa si están lejos de nosotros? Esta pandemia nos vino a unir más en el mundo, mostró que no hay diferencia entre el que es poderoso económicamente y el humilde. Todo mundo se expone. Europa, volviendo a la actividad económica pronto, ¿qué está viendo en los países históricamente aliados, amigos en cuanto a los suministros? Porque también habrá que ver cómo se dotan de materias primas, de alimentos, etcétera. Bueno, viendo Honduras. Sí, estamos lejos geográficamente, pero no en todo lo demás. La Unión Europea es un socio comercial importantísimo para Honduras y para Centroamérica. En el año 2013 entró en vigor el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, que ha permitido multiplicar considerablemente
las exportaciones y el volumen de negocio entre Europa y América y Centroamérica. Si no recuerdo mal los datos, Honduras ha triplicado las exportaciones a la Unión Europea gracias a este acuerdo de asociación. Luego están las inversiones por parte de los países de la Unión Europea, que son muy importantes en Honduras. Pero luego está el esfuerzo de cooperación al desarrollo que hacemos desde la Unión Europea y nuestros Estados miembros. Somos el primer cooperante con Honduras en todo, en seguridad alimentaria, en lucha contra el cambio climático, en derechos humanos, en Estado de Derecho y democracia, en educación. El último programa de cooperación, que todavía estamos terminando, representaba más de 250 millones de dólares para Honduras en 7 años. Estamos empezando un nuevo programa de cooperación para los próximos 7 años y también va a haber recursos importantísimos para Honduras. Así que no estamos lejos, estamos muy cerca. Y sobre todo estamos cerca en compartir ciertos valores, en compartir el valor por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos, por el Estado de Derecho, por la lucha contra el cambio climático. Honduras es uno de los países más afectados por la lucha contra el cambio climático en el mundo. Y la Unión Europea quiere ser el principal socio de Honduras en ese sentido. Se acaba de ratificar en el Parlamento Europeo un acuerdo muy importante en gestión de recursos forestales. Se conoce como ABAFLECT. Es un poco complicado el nombre, pero estamos esperando, mañana yo voy al Congreso para exponerle la necesidad de que el Congreso de Honduras ratifique ese acuerdo. El primero entre un país de América Latina y la Unión Europea en materia de gestión de recursos forestales. En conclusión, no estamos lejos, solo geográficamente. Muy bien, con nosotros al banquillo el embajador de la Unión Europea, Jaume Segura. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Jaume Segura. Apartando el café, palma aceitera, ¿qué productos en medio de la crisis que vive el mundo de Honduras han logrado entrar con mayor fortaleza a la Unión? Pues hay diversos productos, ¿no? Uno muy importante son las frutas, ¿no? Y otros también productos agrícolas. Usted ha mencionado también el café, el aceite de palma, también la pesca. Lo que ha pasado con la crisis es que en Europa, igual que en los demás países del mundo, ha disminuido el consumo y por tanto también las importaciones, ¿no? Aunque obviamente en el sector agropecuario ha sido de los menos afectados porque la gente ha pasado mucho tiempo en sus casas, ha comprado mucha comida y muchos alimentos, ¿no? Así que este tema ha sido interesante. Como le decía antes, Honduras ha sido uno de los grandes beneficiarios del acuerdo comercial que se incluye dentro del acuerdo de asociación entre Unión Europea y Centroamérica. En el tema del apoyo que me planteaba, ya fijo para Honduras anual en el marco de estos acuerdos de 7 años que tiene la Unión Europea, ¿aumentó o hubo fondo adicional por el tema de ETA y OTA, embajador? Hubo un aumento de la cooperación, tanto de la Unión Europea propiamente dicha como de los Estados miembros. Primero, con motivo de la pandemia. Ahí movilizamos recursos para poder dar una respuesta rápida a los efectos sanitarios y socioeconómicos de la pandemia. Cuando encima de la pandemia llega el efecto de los huracanes ETA y OTA, también la Unión Europea lideró la respuesta humanitaria a través de la Oficina de Ayuda Humanitaria Europea, ECHO, y también a través de nuestros Estados miembros, España, Francia, Alemania. Todos hicimos un esfuerzo adicional para acompañar al país en el drama que supuso el paso de los 2 huracanes. Y ahora estamos ayudando al país a elaborar ese plan de reconstrucción sostenible, que queremos que sea un plan a largo plazo. Apostamos a un plan, por supuesto, sostenible, con un consenso social, político y económico lo más extenso posible, y por tanto nuestro programa de cooperación los próximos 7 años se va a alinear con estas prioridades que hemos mencionado, y que son fundamentalmente la lucha contra el cambio climático, porque los efectos de los huracanes se producen precisamente por el cambio climático o se agravan,
la creación de empleos dignos y el fortalecimiento, de la democracia y el Estado de Derecho en Honduras. ¿Qué pasó, embajador, con el grupo consultivo? Hace unos meses atrás escuchamos de que la Unión Europea iba a ser uno de los grupos que iba a liderar esta propuesta de Honduras. Incluso se habló que el jefe del gobierno español, el presidente Pedro Sánchez, iba a ser uno de los que iba a estar en la ponencia de Honduras, pero al final esto se quedó en nada. Hoy justamente se han dado cifras por parte del Estado. Sí, lo que pasó es que producto de la pandemia no se pudo organizar esa conferencia de donantes que quería hacer Honduras, pero se ha trabajado desde aquí, a través del G16, a través de un grupo reducido dentro del G16, formado por Naciones Unidas, España, Unión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica y otros, que hemos apoyado al gobierno en la elaboración de ese plan y en alinearnos también en nuestros programas de cooperación hacia esta resiliencia climática que necesita Honduras para hacer frente al cambio climático y también en la reconstrucción de infraestructura. Y otros planes que nos está presentando el gobierno y que hoy el presidente esta mañana ha anunciado y que he tenido el honor y el privilegio de hablar en nombre del G16. No pudo ser una cumbre, una conferencia de donantes por el contexto internacional de la pandemia, pero eso no significa que los cooperantes no estemos al lado de Honduras. Lo estuvimos en respuesta a la crisis humanitaria provocada por los huracanes y por la pandemia, y lo vamos a estar ahora en el medio y largo plazo para hacer que Honduras sea un país resiliente, que sea un país cada vez más inclusivo y siempre con un enfoque, nosotros insistimos mucho, usted lo sabe, un enfoque de género que respete sobre todo los derechos de la mujer y las niñas, un enfoque en derechos humanos a las comunidades vulnerables y también enfocado siempre en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Ustedes como países cooperantes hacen mucho énfasis en estos temas y que ya me los exponía, pero otro elemento que se volvió común en muchas naciones y que aquí no fue la excepción y las pruebas ahí se muestran ahora mismo es el tema de la corrupción. ¿Cómo esperan manejos adecuados para combatir este flagelo que también es parte de la contención que tienen los donantes en cuanto a entrega se refiere? Porque si se lo roban, allí abrimos una gran interrogante, embajador. Por supuesto, la lucha contra la corrupción, los esfuerzos en favor de la transparencia y la rendición de cuentas es una constante en nuestra relación con cualquier Estado y exigimos siempre los máximos niveles de transparencia, ¿no? Y yo le puedo asegurar que no hay un euro del contribuyente europeo que no esté completamente justificado en su ejecución. Tenemos unos mecanismos y instrumentos de control extraordinarios, con muchísima gente pendiente de cómo se gasta el dinero y trabajamos muchas veces contra resultados, solo pagamos cuando se obtienen los resultados a los que nos hemos comprometido, ¿no? Por tanto, apoyamos también el fortalecimiento de la sociedad civil en temas de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Honduraction con la sociedad civil para empoderar a la ciudadanía, especialmente mujeres y jóvenes, en las comisiones municipales de transparencia, ¿no? La transparencia, la lucha contra la corrupción es un tema esencial para nosotros y así seguirá siéndolo en el futuro. Embajador, quiero cerrar con un tema también que va a involucrar parte de la visión del mundo de los cooperantes con Honduras, que tiene su primer paso este 27 de mayo, cuando se convoque a elecciones generales. Hay cambio de gobierno a partir de enero próximo. ¿Qué esperan en medio de todo lo cuestionado que han sido los procesos últimos en el país? Sí, nosotros como Unión Europea, y en eso creo que estamos de acuerdo todos los cooperantes internacionales, lo que estamos pidiendo es que haya una certidumbre en el proceso, que el ciudadano y la ciudadana de Honduras
tenga confianza en el proceso. Para eso hacen falta instituciones fuertes, instituciones eficaces, instituciones transparentes. Nosotros apoyamos a través de un programa del PNUD el fortalecimiento tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal de Justicia Electoral y también de la Unidad de Política Limpia, y también hemos apoyado fuertemente el proyecto del Registro Nacional de Personas. Por tanto, lo que normalmente pedimos a los grupos políticos es que den esa certidumbre al ciudadano. Creemos que la aprobación de una nueva ley electoral sería un muy buen mensaje para el ciudadano, para la ciudadana, que daría certidumbre al proceso, y queremos acompañar a Honduras en este proceso democrático, en construir una democracia de cada vez más calidad. Eso no se construye de un día a otro, ni de unos meses, sino a lo largo de los años, y fortaleciendo las instituciones. Así que para nosotros fortalecer las instituciones, dotarlas de los recursos financieros y humanos necesarios para que puedan llevar su trabajo de la manera en que la ciudadanía lo exige, es fundamental. Por cierto, estamos a solo 16 días prácticamente ya de este gran paso donde se espera la discusión de una ley que arrancó pero no concluyó. Y ahí puede haber mucho que aportar de cara al futuro de la democracia de nuestro país. Sí, la ley se